Hoy sí ya, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, para iniciar la clase, ¿verdad? Em, Vamos a ver lo que es el tema de macroeconomía. Según como hemos estado viendo, ya hemos visto los mercados, los diferentes tipos de economía que existen. Vamos a ver un poco más centrado en lo que es la macroeconomía. Si no están viendo el video en vivo, recuerden, lo voy a subir a la página al YouTube del colegio, al canal, ¿verdad? Para que puedan repetirlo, porque al final de este video les voy a dejar una tarea que igual la diapositiva se las voy a pasar, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, eh, ¿qué es la macroeconomía, verdad? La macroeconomía, la macroeconomía es la rama de la economía que estudia los sistemas económicos de una región o un conjunto de países. Por ejemplo, es la rama que estudia la interacción que tienen los países con sus homólogos, o sea, con demás países. Pero, por ejemplo, la relación que tiene la Unión Europea entre todos ellos, ¿verdad? Por ejemplo, las relaciones económicas que tiene Alemania con Francia, Francia con Alemania y con los otros demás países, el resto que no conforman la Unión Europea, sino que los que conforman a Europa en sí, ¿verdad? También las relaciones que tienen otros países, algunas relaciones más tensas, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el caso de China con Estados Unidos, que hemos visto par de meses atrás, que han tenido una especie de guerra económica a través de aranceles, subida de impuestos de los productos chinos, de los productos estadounidenses, y así es más o menos como vamos estudiando la macroeconomía. También puede ser utilizada como una herramienta para la gestión de la política, ya que permite descubrir cómo asignar los recursos para potenciar el crecimiento económico, ¿verdad? Acuérdense que hemos dicho que los recursos son limitados, ¿verdad? El, el recurso, por ejemplo, los recursos naturales, el recurso económico, son limitados porque eh, estos se ven obligados a la cantidad específica que cuentan todos los países, ¿verdad? No solamente los de la región, sino que todos en general. Así que, por ende, la macroeconomía busca asignar estos recursos con la mayor eficiencia para un crecimiento económico, ¿verdad? De los países o de un conjunto de ellos. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que es un conjunto de países que busca el crecimiento más posible eh, de todos los países. Bienvenidos ahí. Eh, ¿Qué más? Podemos mencionar también, permítanme, ok, los objetivos, ¿verdad? Objetivos de la macroeconomía tiene tres, que es el crecimiento de la producción, una, un paro de baja tasa y un elevado empleo. Una baja tasa y un elevado empleo y la estabilidad del nivel de los precios, ¿verdad? El crecimiento de la producción siempre tiene que ser vital para que toda economía vaya en despegue, ¿verdad? Por ejemplo, los países se miden su PIB, digamos, por la cantidad de producción que estos están emitiendo. Por ende, eh, esto tiene que tener una elevada tasa de empleo y también estabilidad en los precios. Cuando no hay ninguna de estas tres, no se puede cumplir el objetivo de lo que es la macroeconomía porque estos causan inestabilidad dentro del sistema económico de un país. Por ejemplo, el crecimiento de la producción va a ser ligado a una mayor tasa de empleo que tenga el país y una tasa de empleo va a evitar que la inflación eh, se levante, ¿verdad? Por ende, tenemos que estar buscando, los economistas buscan sistemas o modelos económicos que puedan eh, ponerse al corriente con las necesidades de hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, han habido casos donde un sistema se ha aplicado mejor que otro, no sé si ustedes recuerdan, eh, digamos un ejemplo con la Gran Depresión, ¿verdad? De lo que ocurrió en los años 30, posterior a la Primera Guerra. Eh,
prácticamente la gente llegó a vivir hasta prácticamente sus autos. No, no había mucho ingreso económico, entonces se tuvo que idear un modelo que supliera las necesidades de ese entonces, las necesidades para inyectar ese mercado, y se creó el modelo keynesiano, ¿verdad? Posteriormente, ya después, unos poquitos años más adelante, digamos 1900, no recuerdo, bueno, en lo que es la caída del petróleo, este modelo ya no sirve, entonces implantamos otro, que fue el modelo liberal, impuesto por Freeman, ¿verdad? Pero ya volviendo al tema de lo que es la macroeconomía, tiene que seguir estos tres objetivos, porque estos van relacionados uno con el otro, ¿verdad? Entonces, un crecimiento de la producción, su indicador es, permítanme, creo que, sí, vamos bien. El crecimiento de la producción, ¿verdad? Su indicador más amplio de producción de la economía es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que es el que mide el valor de todos los mercados, o sea, de todos los bienes y servicios finales que se producen durante un año en un país determinado. Un ejemplo que tomé del Fondo Monetario del Fondo Monetario Internacional es que en el año de 2019 el Producto Interno Bruto per cápita, pues por cabeza, o sea, por ciudadano, fue de $2,56,9, mientras que en otros países de aquí, de Centroamérica, por ejemplo Panamá, el PIB per cápita fue de 16,62, ¿verdad? Entonces, esto es debido a la producción que se ha dado. Por ejemplo, en tareas pasadas hemos visto la cantidad de producción que tiene Honduras comparada con otros países, ¿verdad? La cantidad de industrialización también va a depender, porque recuérdense que el nivel de industria que hay en un país también va a ser el nivel de tasa de empleos. Un país más industrializado va a tener una mayor demanda de empleos y por ende va a tener mayor índice per cápita. Caso contrario, en países que van en vías de desarrollo, va a depender también exclusivamente, tanto como de la empresa privada, como hemos mencionado antes, como de las políticas que mantenga el Estado para poder regular la economía y para mantener, digamos, un poco controlada a la empresa privada. Porque ya hemos visto ejemplos de qué pasa cuando hay un desbalance en el nivel de control que tienen cada uno de estos docentes, tanto como la empresa privada como el Estado, ¿verdad? Dice que esto es parte del objetivo, ¿verdad? Es una baja tasa de paro y un elevado empleo. La tasa de paro es referente a toda esa población que está así, en paro, que está prácticamente o sin empleo o buscando uno, ¿verdad? Eh, Esto se refleja como la tasa de la situación del ciclo económico. Cuando la producción está en crecimiento, la demanda de trabajo aumenta y la tasa de empleo se reduce, ¿verdad? La tasa de desempleo es el porcentaje de la población activa. De población activa es toda aquella población que se encuentra en el rango idóneo para poder trabajar, ¿verdad? O sea, personas de entre los 19 años a los 50 y algo, 50 por ahí, digamos, ¿verdad? Porque, digamos, en algunas empresas de Honduras ya no contratan personas de mayor edad, ya no de 55 para arriba, sino que ya son más, tienen que ser más jóvenes. Entonces, el objetivo de la macroeconomía es velar que haya una baja tasa de desempleo o de gente buscando empleo y un mayor número de personas empleadas, ¿verdad? O sea, que haya un nivel alto de empleo, porque esto se traduce a un mayor índice de empleo, significa que hay un mayor índice de producción, hay un mayor índice de fabricación de bienes, un mayor índice de servicios brindados, por ende el Producto Interno Bruto de un país es elevado, ¿verdad? No hay una menor tasa de empleo, pasa lo contrario, que es que el PIB
de un país es muy bajo, por ende, afecta en, digamos, el desarrollo social, el desarrollo de obras, como habíamos dicho, obras sociales, obras, digamos, de infraestructura, por ejemplo, la reparación de carreteras, ¿verdad? La reparación de puentes. Hay que recordar que eso también se ve influenciado porque, digamos, tenemos una alta tasa de producción, pero tenemos malas calles. Entonces, si lo ponemos de esa manera, el transporte de estos productos se ve retrasado en cierta medida, por ende, entonces también va a afectar. Son un montón de factores que intervienen en lo que es el desarrollo de una economía estable, pero no es que es de la noche a la mañana. Por ejemplo, muchas personas antes estaban diciendo que eh, debería unirse a América Latina, que es muy bueno, ¿verdad? Y que el motivo de su unión sería, digamos, una moneda unificada, como el caso de la Unión Europea. Pero esto no se traduce de esa manera, sino que se dice que la moneda no es el detonante, sino que más bien es el producto, ¿verdad? El detonante sería desde puntos de vista económicos, desde puntos de vista sociales, que tendría que ser el detonante para que estos países se unan, digamos la Unión Europea, porque es necesario que muchos países, o todos los países de la región, mantengan productos internos brutos iguales, ¿verdad? Para que estos puedan mitigar, digamos, el impacto económico que sufre la región. Por ejemplo, si buscamos el PIB digamos, del país de la Unión Europea, vamos a revisar que tal vez no es que estén, digamos, en los mismos rangos, porque no vamos a comparar la producción que tiene eh, Alemania, que es la economía más fuerte que tiene la Unión Europea, con la que tiene, digamos, Grecia, que no es la mejor, así que no lo vamos a comparar, sino que andan en el mismo rango, podríamos decirlo, ¿verdad? La estabilidad de los precios es también otro objetivo que cuenta lo que es la macroeconomía. Por ejemplo, dice que los fuertes crecimientos de... Profe, ¿Sí? Dime. funcionaría esa idea, ¿Cuál? la que acaba de decir. Como te digo, va a depender de puntos de vista sociales y de puntos de vista económicos. Eh, Tiene que haber una relación estable, no es que va a ser de la noche a la mañana, sino que tiene que haber comunicación, debe haber una comunidad, debe haber armonía entre los países, ¿verdad? Como digamos el caso de la Unión Europea, que esto pasa es de años. O sea, el euro no es que se salió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de países trabajando juntos, por ejemplo, liderando fronteras. Es el caso como hace mucho tiempo, creo que en algunos países de aquí de Centroamérica ahora te piden tu pasaporte para poder entrar. Antes supuestamente se decía que era con solo tu identificación pasada. Hay otros países, digamos, creo que es Costa Rica, te pide tu pasaporte para que puedas ingresar al país. Creo que ya en el caso de Nicaragua si puedes entrar, en Guatemala si puedes entrar, solo con tu identidad. Pero, volviendo al tema, es el resultado, no es la causa, ¿verdad? Ok, volviendo al tema, la estabilidad del nivel de los precios es algo muy importante, ¿verdad? Porque dice que los crecimientos, los fuertes crecimientos de precios distorsionan las decisiones económicas de las empresas y los individuos. Por ejemplo, por ejemplo, este, digamos, ahorita, ¿cuál es el mayor ejemplo que podemos tener en estos momentos, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor ejemplo que podemos tener de subida de precios en este momento? Que se nos puede venir a la mente. Podemos decir las mascarillas, el alcohol en gel. Una mascarilla que, digamos, hace 8 meses valía 10 lempiras, hoy está valiendo 50. Digamos, esa mascarilla quirúrgica, la que es azulita, esa subida de precios
lo que distorsiona las decisiones que van a tomar tanto las empresas como los individuos, ¿verdad? O por ejemplo, digamos, cuando sube la canasta básica, ¿verdad? Que la canasta básica incluye lo que es todos los alimentos, más todo lo que necesita una familia para poder subsistir. Que también, aunque no lo utilice, también va incluido el precio de la gasolina, porque también está relacionado, ¿verdad? Las empresas y los individuos toman estas decisiones en base a esa subida de los precios. Por ejemplo, las empresas que trabajan con productos que no son estables, que no son totalmente estables, estos se... Okay. Estos no son del todo estables porque los individuos tienen que basar estas decisiones a lo más importante, ¿verdad? O sea, no tenemos que decir que lo más importante en este entonces va a ser, digamos, un par de zapatos, una camisa, sino que en estos tiempos, digamos, en estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, lo más importante, digamos, podemos traducirlo en alimentos, en medicamentos, ¿verdad? O en, digamos, mascarillas. Por ende, viene esta subida radical de los precios, ¿verdad? También tenemos que esto causa un impedimento a la asignación eficiente de los recursos. Todo viene siguiendo un ciclo, siguiendo una línea, que es que si hay una subida de los precios de algún producto determinado necesario para la subsistencia, no va a ser posible poder administrar bien los recursos, digamos, el recurso económico para poder suplir la mayor cantidad de las necesidades que mantenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el ejemplo de las mascarillas. Mascarillas que antes valían 10 lempiras, hoy valen 50, 55 lempiras, dependiendo, un rango de precio. Entonces, para comprar mascarillas ya no vas a tener que retirar 10 lempiras, sino que vas a tener que retirar 5 veces más de los ingresos para poder suplir esa necesidad, que es la necesidad de andar protegido con tu tapabocas, ¿verdad? Dice que el indicador más implementario es el índice de los precios de consumo, que mide el costo de una cesta fija de bienes generalmente adquiridos por el consumidor medio. El consumidor medio somos todos, ¿verdad? El consumidor al que va dirigida la mayoría de los productos, ¿verdad? El que va dirigido a la ropa, el que va dirigido X o Y productos, ¿verdad? Eso va a ser determinado también por las decisiones de compra de los individuos. No es que va a ser un producto fijo para todo el mundo, sino que va a ser un producto fijo para un mercado específico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, continuemos, ¿verdad? ¿Preguntas? Ok. Entonces, no, aquí. Entonces, hay que tener en cuenta dos aspectos, que es la oferta y la demanda. Por ende, tenemos que decir que la oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En oferta es un aumento ante un aumento de precios, la cantidad ofrecida sube. Esto se traduce como a un aumento del precio, aumenta el producto que hay. Mismo ejemplo, las mascarillas, ¿verdad? Ahora todo el mundo anda buscando lo que son mascarillas, gel de manos, alcohol. Por ende, la cantidad aumenta, pero también sube el precio, ¿verdad? Es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es una oferta que nos están brindando, ya sea que miremos algo tan simple como un par de zapatos o una camisa, también puede ser un servicio. Por ejemplo, Netflix es un servicio que nos brinda
streaming. También, por ejemplo, ir a un cine es un servicio, ¿verdad? Entonces, todo eso que nosotros miramos a diario en el mercado, o sea, digamos, cuando salimos, es una oferta que ¿cómo les puedo decir? Nos está tratando de vender algo. Por otro lado, la demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan adquirir en el mercado, ¿verdad? O sea, no es que vamos a querer adquirirlo todo, sino que es la cantidad de bienes que nosotros podemos adquirir. Eso va a ser determinado por nuestra capacidad de compra. No va a ser directamente que vamos a comprar todo lo que miramos, ¿verdad? Ahí no se cumple lo que hemos visto, que es administrar de una manera eficiente los recursos económicos de nosotros, ¿verdad? De la casa, no haber una administración eficiente. Por ende, tenemos que ser un poco ordenados en ese aspecto y recordando también que hay una relación, ¿verdad? Entre oferta y demanda, siempre hay una relación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un aumento, como les digo, del precio, aumenta la cantidad ofrecida, ¿verdad? Entonces la oferta, aumenta la oferta, cuando el precio se dispara, en el caso de las mascarillas, ¿verdad? Dice que los principios de la economía, o sea, de la macroeconomía, son las necesidades, los bienes, utilidad, escasez y costo de oportunidad, ¿verdad? Las necesidades es la sensación que siente el ser humano ante una satisfacción, ¿verdad? Es satisfacer las necesidades. Se desarrollan nuevos productos para satisfacer necesidades, ¿verdad? Un ejemplo puede ser, digamos, los routers, ¿verdad? Este viene a cumplir una necesidad de que nosotros vamos a estar conectados sin necesidad de, digamos, un cable, de estar conectados, digamos, anteriormente a un módem, ¿verdad? Sino que va a ser una comunicación inalámbrica, ¿verdad? Los bienes sirven para satisfacer necesidades. En este caso, el bien sería el propio router. El bien sería el propio router, que es aquel aparato que nos ayuda a satisfacer la necesidad de comunicación, ¿verdad? La utilidad es la propiedad de los bienes para satisfacer esta necesidad, ¿verdad? Digamos, en el caso del router, la necesidad, o sea, la propiedad que tiene es que nos brinda internet. En el caso, digamos, de los smartphones, que nos brinda comunicación, que nos brinda, que nos brinda, digamos, poder hacer más actividades con más de un simple teléfono, y eso es lo que es la propiedad que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, ya digamos un abrigo, una chaqueta, la propiedad que tiene, por la cual estamos comprando, es para protegernos del frío, ¿verdad? También está la escasez, que son los factores para producir bienes. O sea, los factores para producir los bienes son escasos y tienen un uso alternativo, ¿verdad? O sea, todos los recursos con los que el ser humano produce, son escasos. Hay un número determinado de cada recurso, o sea, en sus yacimientos, hay un número determinado de estos. Por ejemplo, el petróleo se sabe que en dentro de cierto tiempo se va a acabar y ya no van a haber reservas de petróleo, ¿verdad? Por ejemplo, igual lo que es el oro, que todos estos recursos tienen una utilidad. Por ejemplo, el petróleo, todo el mundo ya sabe, gasolina, diésel, algunos conservantes. También, por ejemplo, el oro, que no solo sirve para hacer joyas, sino que también sirve para hacer estas, una lámina de oro que se utiliza en las tarjetas madres de las computadoras, entre otras cosas, ¿verdad? También en algunos casos se utiliza como conductor de electricidad porque es el metal con mayor propiedades de conducción. También dice costo de oportunidad, que es la utilidad de aquello a lo que se va a renunciar para obtener un determinado bien. Por ejemplo, tú quieres algo, digamos,
puede ser, volviendo al caso, un par de zapatos, un juego, etcétera, el costo de oportunidad va a ser aquello, o sea, ya estamos hablando en cuestiones monetarias, a lo que tú vas a renunciar para poder adquirir este bien. Va a ser un determinado precio al que tú vas a renunciar para adquirir este bien o servicio, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es el costo de oportunidad y forma parte de los principios de la economía. Todos estos se ven envueltos siempre en, en una secuencia, ¿verdad? Vos vas a tener una necesidad, de esta necesidad vas a buscar o un bien o un servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Por la utilidad que te va a brindar. Caso contrario, vas a tener que renunciar a cierta cantidad de tu efectivo para poder adquirir un determinado bien. Y la escasez, bueno, es prácticamente saber que los recursos son limitados. Por ende, hay que buscarle un mayor provecho a cada uno de estos, ¿verdad? Continuemos. Entonces, las causas del comercio internacional, ¿verdad? El comercio internacional obedece dos causas: la distribución irregular de los recursos económicos y la diferencia de precios, al cual a su vez debe ser a la posibilidad de producir bienes de acuerdo a las necesidades y gustos del consumidor. La distribución irregular de los recursos económicos prácticamente es la mala distribución de los recursos para poder satisfacer las necesidades de las personas, ¿verdad? La diferencia de los precios, al cual a su vez se debe la posibilidad de producir bienes de acuerdo, uno, a las necesidades, dos, a los gustos del consumidor. Un consumidor jamás va a comprar o adquirir algún bien o servicio si este no es de su interés, ¿verdad? Porque esto va ligado con los aspectos culturales de una persona. Es como que vamos a decir, vamos a poner un puesto de jamón en Israel, los judíos no pueden hacerlo, ¿verdad? Un ejemplo. O que si vamos a poner algo, digamos, un producto que las personas comen en otros países, por ejemplo, un ejemplo estaba viendo el otro día, las ancas de rana, esas que son como fritas, creo. Si lo ponemos aquí, o sea, un tipo de negocio de ese nos va a rendir porque los gustos de los consumidores no se apegan a lo que nosotros, a la oferta que nosotros estamos proponiendo. No son sus gustos, o sea, ellos fueron educados de una manera que eso no les parece algo comestible, ¿verdad? O por ejemplo, vender, digamos, algo que no representa, digamos, una verdadera utilidad. Ya está entendido, ¿verdad? Todo esto va a ser en base a las necesidades. Tal vez un consumidor tenga, digamos, el ejemplo, tiene hambre, ¿verdad? Ve el puesto, pero sus gustos, en base a su cultura, en base a lo que él ha venido desarrollando como individuo, no se apegan a lo que nosotros estamos ofreciendo. Por ende, no va a comprar, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la inflación, ¿verdad? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Actualmente se estima que la canasta básica, con relación a lo que es la pandemia del COVID-19, ha subido entre un 20 y un 30% de lo que subía anteriormente, digamos unos 5 o 6 meses atrás, ¿verdad? Entonces la inflación es un aumento de los precios. Todos los países se ven con el fenómeno de la inflación. Todos los países tienen inflación, solo que en unos se ve más fuerte que en otros. El ejemplo que le estaba dando, creo que era en estos países como en Colombia, que a las personas, a los niños, no les dan 50, 100 empiras, digamos, en algunos casos, para poder ir al colegio, sino que les dan 100.000,
50.000 y un churrito vale, digamos, unos 1.000 colones, creo que es la moneda de, no recuerdo. Pero esa es una de las causas de la inflación, o sea, ir subiendo y subiendo los precios. Entonces, una estrategia es eso, vamos implementando la moneda para poder mitigar este fenómeno. Pero es como decirte también que una de las estrategias para mitigar la inflación es subir el salario de las personas. Porque pues sí, puede funcionar, pero por lo general lo que hace es que los vendedores, o sea, las personas que controlan el mercado le suben el precio a la canasta básica, ¿verdad? Entonces prácticamente se van nivelando. Ok. Existen varios tipos de inflación, ¿verdad? Vamos a verlos ahorita. Que dice inflación por consumo. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar, ¿verdad? Ok. Entonces, esto obedece a la ley de la oferta y la demanda. Ok. Si la demanda, que es la capacidad de nosotros de poder adquirir un bien, excede la capacidad de producción, o sea, el precio tiende a aumentar, ¿verdad? También existe la inflación por costos. Esta ocurre cuando el precio de las materias primas, como por ejemplo el cobre, el petróleo, la energía, aumenta, lo que hace que el productor busque mantener su margen de ganancia, o sea, sube los precios. Por ejemplo, digamos, en el caso del petróleo, si el barril de petróleo sube, los demás rubros también suben. Por ejemplo, explicado el precio de la gasolina. Si el precio de la gasolina aquí en Honduras sube, eh, los demás precios, digamos la canasta básica, los servicios, van a subir, porque de estos van a depender lo que es por la cuestión de transporte, ¿verdad? Esto va a depender. Entonces, los productores, para ver un margen de ganancia, tienden a subir estos precios con ese objetivo, ¿verdad? Generar un mejor margen de ganancia y no entrar en números rojos dentro de la empresa. Ok. También tenemos lo que es la inflación autoconstruida, que ocurre cuando se provee un fuerte incremento en futuro de precios y entonces se comienza a ajustar estos desde antes que el aumento sea gradual. O sea, los precios empiezan a subir de una manera, digamos como una predicción. Entonces se dice que para tal fecha el precio del frijol va a subir. Los productores ya están subiendo el precio del frijol de sus almacenes para poder generar una ganancia, ¿verdad? Entonces también tenemos lo que es la inflación generada por expectativas de inflación. Es un círculo vicioso. Esta es bastante peculiar porque dice típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, ¿verdad? Es lo que les estaba mencionando anteriormente, que hay alta inflación en el país, digamos, los trabajadores piden un aumento de salario, se les da, digamos, ¿cuál es la respuesta de los empresarios? Subirle el precio de las cosas. Por ejemplo, un artículo determinado, que un artículo determinado, que su precio era 100, digamos, ahora le subimos a 200. Y así, ¿verdad? Así es como, por ejemplo,
crea ese círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque vienen y los trabajadores piden aumentos, a lo cual genera una elevación de los precios. Los precios son muy elevados, los trabajadores piden un aumento. Y así va. Es un círculo que nunca deja de girar. Ahora tenemos, ahora tenemos la deflación, que se nombra a la caída de los precios que por lo general se ocasionan a partir de una situación de recesión económica. Para que exista el descenso de los precios generalizados, tiene que extenderse por lo menos 12 meses. Lo habitual es que la deflación se produzca por un retroceso de la demanda de bienes y servicios. La poca demanda hace que los productores se vean forzados a bajar el precio para tratar de seducir a los compradores. Por ejemplo, es cuando el año antepasado, creo, hubo una producción aquí en el país de cebolla, ¿verdad? Los productores tenían grandes cantidades de cebolla en sus almacenes. Lo que pasa que hubo también otra importación de cebolla, ¿verdad? Hubo una gran importación, o sea, había tanta cebolla en el mercado que los productores vieron la caída del precio de esta, por ende, tuvieron que bajarlo mucho para poder seducir a las personas, por ejemplo, para seducir a los supermercados, a los vendedores individuales, etcétera, ¿verdad? Entonces tuvieron que bajar el precio de este producto para poder cubrir costos, ¿verdad? Por lo general, la deflación es lo contrario de la inflación. Si la inflación era lo que estamos diciendo, la subida de los precios, la deflación es la bajada, ¿verdad? Tiene que haber un proceso por lo al menos de 12 meses para que ocurra esto, pero digamos, es por eso que no hemos visto, digamos, una bajada en los precios, por lo que el otro día, hace un par de meses creo, pasó que el barril de petróleo bajó, ¿verdad? Pues creo que cuesta menos a $1, creo. Por eso no hemos visto que la deflación afecte tanto, porque no ha pasado tanto periodo de recesión económica. Es cierto que la cuarentena ha bajado el nivel de producción de los países en un grado bastante recurrente, pero contando, no ha pasado tanto tiempo como para decir va a haber una bajada de los precios, sino que tiene que pasar, como dice aquí, un proceso generalizado, ¿verdad? Tiene que extenderse por este tiempo. Y, por ejemplo, un trabajo que les voy a dejar, me lo envían, lo pueden hacer como si gustan, manuscrito o digamos por computadora, es investiga en la página principal, ahí les dejo el link, del Banco Central y en el Instituto Nacional de Estadística, que también está el link, acerca de los elementos básicos que conforman la macroeconomía y sus características de Honduras, ¿verdad? O sea, estos van a buscar los elementos básicos, aquí se los dejo subrayados, igual las características principales que también están subrayadas, y las van a enumerar para, la pueden entregar para la siguiente clase que vamos a tener, creo que el martes, me parece, miércoles. Me lo envían para poder, ¿verdad? Me lo envían para poder ya ir avanzando en lo que es la clase. Para la próxima clase vamos a traer un nuevo tema así cortito. Esta diapositiva se las voy a hacer llegar, la voy a subir al grupo. Igual el video, si lo quieren repasar, lo voy a subir al canal de YouTube de la institución, ¿verdad? Hemos terminado, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta en este momento? ¿Ahorita? Para el ¿para cuándo tenemos que enviarlo? Yo voy a avisar. Ahorita que lo subo voy a revisar, entonces ahorita que lo subo voy a revisar cuando es que nos toca la clase y voy a informarles ahí de un solo. Ok. ¿Alguien más?
Ok, faltó, ¿quiénes faltan? Jimmy y Castri, Jackson. Jimmy, ¿verdad? Solo ellos tres. Sí. Ok. Entonces, les agradezco por haber participado en esta videoconferencia. Muy alegre con ustedes. Espero que se cuiden, que estén seguros. Y nos vemos en la próxima, ¿verdad? Sí, que Sí, cuídense. Vemos. Bye. Cheque.